Deuteronomio 24 del 13, a ver si alcanzamos llegar al 5:4. Vamos a ver variedad en las diferentes representaciones a través de lo que se vivía en Israel, que era la teocracia. Diferentes representaciones, variedad, y cuando hablamos de variedad vamos a hablar de cómo la verdad era transmitida a través de diferentes representaciones en el pueblo de Israel. Estuvimos viendo el caso, a modo de resumen, en contra de la esclavitud en el capítulo 24, 7, un verso que habla hablando del mandamiento número 8, que habla el no robarás, el no hurtarás. Inicialmente dijimos que ese mandamiento tenía que ver con el robo de vida, el robarle la vida a alguien. Y vimos el caso en contra de la esclavitud, que la Biblia aboga en contra de la esclavitud, que no debe de existir. Cuando en el Antiguo Testamento se refiere a esclavitud, se refiere a empleo, contrato de empleo. También vimos el caso del sacerdote que tenía que analizar, discernir enfermedades contagiosas. La palabra que se usa es lepra. Y esto tiene que ver con el mandamiento número 9 sobre dar falso testimonio. El sacerdote era la autoridad que daba testimonio verdadero en cuanto a cosas comunes como enfermedades infecciosas. Hay un ejemplo que no cité, pero ustedes pueden buscarlo por Google. Se llama Ignaz, con Z, Semmelweis, en Viena. Busquen a esa persona, a este doctor. Ignaz, I-G-N-A-Z, Semmelweis, W-E-I-S, en Viena. C-E-M-M-E-L-W-E-I-S. Semmelweis, en Viena. Y este es el doctor que a través de la observación, yo les mencioné este caso, pudo dar en el clavo referente a por qué había mujeres que morían al dar a luz. ¿Se recuerdan? Que los doctores no se lavaban las manos, pero los estudiantes de medicina pasaban de una clínica donde habían estado analizando cuerpos muertos y pasaban a la otra clínica a ayudar a la mujer a que den a luz. Y así entonces expandían la enfermedad, diferentes tipos de enfermedades. Entonces este es el señor que no les mencioné, en Viena. Francia, creo que es. ¿Viena es Francia o Italia? No, Viena es Austria. No. Austria. Ignaz Semmelweis, en Austria. Estábamos equivocados. Viena. También vimos verdadera representación, entonces, en este caso de enfermedades contagiosas, de la autoridad del sacerdote. Son los versículos de los 8 al 13 en donde nos quedamos. Cuando las autoridades, este es el principio que sacamos, cuando las autoridades, y en nuestro caso eclesiásticas, los líderes de la iglesia, siguen la palabra de Dios, hay que someternos a las instrucciones. Que el sacerdote tenía la autoridad como un médico bajo la ley de Dios de examinar las enfermedades y así determinar si el paciente o la persona pasaba en cuarentena o tenía que salir del campamento o lavarse. Es Levíticos 3 y 14, dos pasajes importantes para leer. Lo aplicamos a nosotros en el sentido de que cuando las autoridades en la iglesia eclesiástica siguen la palabra de Dios, ellos mismos se someten a la palabra de Dios, entonces nosotros, el clero, hay que seguir las instrucciones de ellos. Tenemos pasajes en Timoteo y en Tito cuando habla de enseñar la palabra, ¿no?, a las personas, hablándole a los pastores, y así la iglesia se somete a esa enseñanza. Rehusar obedecer a las autoridades, es decir, cuando uno dice yo no voy a obedecer a las autoridades, queremos decir o se implica que esas autoridades no la obedezco porque está dando falso testimonio. O sea, su testimonio no es íntegro o digno de confianza. Si yo no me someto al pastor de la iglesia que enseña la palabra porque no me da la gana, en un sentido estoy diciendo que lo que está hablando no es digno de confianza. Pero si lo que está hablando es la verdad, yo tengo que someterme a eso. ¿Okay? Esto tiene que ver con el mandamiento 9. Veamos entonces los versículos 10 al 13. Ahí nos quedamos sobre la verdadera representación del deudor.
en la capacidad de pagar su deuda. Versículo 10 al 13 es donde nos quedamos. Cuando se le hace el préstamo al prójimo y se le da un aval, ¿se recuerdan? Este se da con un aval. Dice que no entre a la casa del prójimo y no tome nada. Y acá tiene que ver con el sentido de respetar a la persona que está pidiendo el préstamo, de que si una persona le debe a otro, el que está prestando no tiene derecho a manipular ni mandar sobre la vida del otro. Es la idea, ¿no? Si una persona, hay que respetar la vida de la persona. Esa es la idea del versículo 10. No hay que menospreciar a la persona, porque alguien me está pidiendo prestado, yo no tengo derecho a menospreciarla, a maltratarla, a manipularla. Y es la actitud de no entres a la casa, no te tomes la confianza, la autoridad de entrar y tomar lo que a ti te parezca. Dice, quédate afuera y que él mismo te entregue la prenda, que es la cosa que va a servir de garantía. Ahora, versículo 12, se da esta condición. Si la persona que te está pidiendo prestada es pobre, necesitada, una viuda, un huérfano, un extranjero, hemos hablado sobre los pobres, y en prenda te ofrece su manto, y esto es su manto de cubrirse en la noche, como su cubrecama, su sábana para taparse del frío, ¿ok? Su manto no se lo retengas durante la noche, o sea, en el día te lo llevas porque te sirve de aval que va a pagar la deuda. Pero en la noche tú sé compasivo como Dios que es compasivo y regrésale su abrigo para que no pase frío. Toda esta ley vemos la compasión de Dios. Es por eso dice versículo 13, devuélveselo antes de la puesta del sol para que se cubra con él durante la noche. Así estará él agradecido contigo y tú habrás actuado con justicia. Es como Dios quiere que Israel actúe en esta teocracia, que manifieste la justicia de Dios, que actúe con justicia. Este es el sentido moral para nosotros, la ética. Que el creyente no solamente es llamado a creer una serie de cosas. Jesucristo es Dios, la salvación es gratis, no es por obra, es por fe. No solamente somos llamados a creer un dogma, somos llamados a actuar lo que creemos, somos llamados a vivir, porque Dios es un Dios ético, justo, justicia. La sociedad debe de ser protegida, acá Israel con estos mandamientos, contra artimañas o estratagemas fraudulentas. Y una de las estratagemas fraudulentas que se veía en estos tiempos era el endeudarse repetidamente. Y esto nos habla mucho a nosotros, el cómo usamos nuestro dinero. Se dice que antiguamente el porcentaje de intereses era entre 20 a 40% de intereses cuando se le prestaba dinero a alguien o algo a alguien para que trabaje. Ahora, Israel, la ley de Dios, dice que ellos deben de prestar al necesitado sin pedir intereses. Y Dios verá eso como algo para bendecirlo. Y claro, siempre está la cuestión, ¿qué si no me lo devuelve? ¿Qué si no me paga? ¿Qué voy a hacer? Esa persona queda expuesta delante de Dios. Pero acá lo que nos está protegiendo con este mandato, dice versículo, recuerden que es la justicia la base, versículo 14, no te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este un compatriota israelita o un extranjero, ¿ok? No aprovecharnos. Y por el otro lado, hay que pagarle su jornal cada día antes del sol. Este era pago según el trabajo, día a día, porque las personas necesitadas y pobres no tenían el lujo de esperar la semana o 2 semanas o al fin de mes, porque de eso dependía el comer hoy día. ¿Okay? Esto es pobreza. Y acá dice, no se lo retengas, págale día a día. Acá Dios está protegiendo obviamente el oportunismo de aquel que recibe trabajo, pero no le paga hasta final de un tiempo, ¿no? Proteger sobre el oportunismo. Ahora, mira lo que dice. Estoy en 24 y la versión que tengo es la Nueva Internacional. Versículo 15. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. ¿Okay? Cuando el pobre, cuando el necesitado
clama a Dios, Dios escucha y actúa a favor de los necesitados. Y estar en la lista negra de Dios o estar en contra de Dios, horrenda cosa es. No quisiéramos estar ahí. Integridad en el trabajo. Eso es lo que está hablando. Se está dirigiendo el problema de caridad. Esta es caridad hacia los pobres en el ámbito financiero. ¿Ok? No invadir la casa del deudor y sacar lo que te da la gana es lo que hacen, y se habló sobre este caso, cuando uno debe algo y te embargan, vienen, se meten a tu casa la Biblia habla en contra de eso, no se debe de hacer eso, acá la teocracia es lo que dice ese versículo, ¿okay? No invadir, pero esperar. ¿Okay? El que otros me deban no significa que el que me debe a mí, o sea, no me debe su vida, no tengo yo derecho de demandarlo más. Ok, en estos versículos 14 y 15, no oprimir a la persona que se le está contratando, sea hermano o sea extranjero. Levítico 6:4. Miren lo que dice Levítico 6:4. Es un pasaje interesante que habla acerca de este mismo tema de la opresión. Levíticos, capítulo 6, versículo 4. Dice así: será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado o lo que se le haya dado al guardar o el objeto perdido que niega tener. Ahora, voy a leer del principio. Versículo 1. El Señor le dijo a Moisés: si alguien comete una falta, y acá va la respuesta a la pregunta, ¿qué si no me paga? Y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo, ahí vamos a responder esa pregunta, que se dejó a su cuidado, o si roba u oprime a su prójimo, despojándolo de lo que es suyo, o si encuentra algo que se perdió y niega tenerlo, ya vimos esa ley, o si comete perjurio en alguna de las cosas en que se acostumbra pecar, será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado o lo que se le haya dado a guardar o el objeto perdido que niega tener. Cualquier otra cosa por lo que haya cometido perjurio, así que deberá restituirlo íntegramente y añadir la quinta parte de su valor. Cuando se peca, la quinta parte del valor se tenía que dar como un sistema de interés. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente con un sacrificio por su culpa. Miren la seriedad. Esto es parte de no abusar de aquel que te ayuda. Esta es la otra parte de la moneda. ¿Okay? El no mal representar cuando uno recibe misericordia, compasión, el no abusar. Ahora, nosotros, cuando hacemos un favor a alguien, Jesucristo dice, no esperes que te lo devuelvan en el Sermón del Monte. Si te pide la capa, dale. Si te pide prestado, dale y no esperes el que te lo devuelva, porque es Dios el que nos va a compensar. Pero si yo soy la persona que me aprovecho, la que saco ventaja, porque sé que la ley de Dios habla a favor del destituido y soy un oportunista, tengo esto en Levítico que me pone el freno para no aprovecharme del que está siendo bondadoso conmigo. Porque si se haya culpa en mí, si se ve que lo que estoy haciendo es con doble intereses de sacar ganancia, dice que tendré que pagar intereses. Y así se protege al que presta o al que tiene, en ese sentido, ¿ok? Como estamos viendo acá. El capítulo, regresando a Deuteronomio 24:15, cuando habla de que debe de darle la paga cada día porque y ahí dice, es bien interesante lo que dice ahí, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. La palabra ahí en el original significa porque su vida depende de eso. Eso es lo que significa en el original. Estamos claramente hablando de una persona muy pobre que necesita el dinero para comprar las necesidades de la vida. Cada día era un día de pago, esa era la póliza. ¿Ok? Y si oraba en contra de la persona, a Dios, de la misma manera como los israelitas en Egipto,
clamaron a Dios en contra de Egipto para que los liberen en Éxodo 1, Dios escuchó el clamor. De la misma manera, Dios escuchará el clamor de estas personas. ¿Ok? Veamos entonces versículo 16, la verdadera representación de la responsabilidad del individuo. La verdadera representación dice, no se dará muerte a los, Deuteronomio 24, 16. No se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. ¿De qué está hablando acá? Tiene que ver con responsabilidad humana. ¿Ok? Responsabilidad humana. Nosotros los seres humanos somos maestros, lamentablemente, en echar culpa y que otros sean responsables por mis actos. Si miento, es que tú hiciste eso, por eso mentí. Si robo, es que tú también hiciste eso, por eso robé. Esa es nuestra excusa, nuestra manera de relacionarnos, ¿ok? Acá Dios está hablando en contra de la manipulación en nuestra palabra, nuestra retórica, y nos dice a través de este versículo, ¿a quién le echamos la culpa entonces? ¿Puedo yo echarle la culpa a mis padres por ser como soy? Es que yo no recibí suficiente amor. Es que mis padres fueron muy duros, es que mis padres me consintieron, es que mis padres esto, porque según este versículo, ¿pudiera yo echarle la culpa a mis padres? No, yo como adulta consciente soy responsable por mis propios actos. Yo ya no puedo decir, es que mi papá no estuvo ahí cuando era chiquita. Ya no puedo usar eso de excusa. Por eso está esto el versículo 9. Cada persona es responsable por sus propios pecados, ¿ok? Cada persona. Y acá vemos un precedente en Israel, porque no niega este versículo que en un sentido los padres, nosotros, podemos influenciar a nuestros hijos, podemos persuadir a nuestros hijos a hacer el mal. Eso es verdad, yo puedo influenciar a mis hijos a que le mientan al papá para que salgan a favor mío, o que le falten el respeto a mi esposo para que salgan a favor mío. Uno puede hacer eso con los hijos. Yo soy responsable por eso, ¿ok? No niega eso. Pero en este sentido, acá Dios visita, ¿qué dice Deuteronomio 5:9? Cuando hay esa influencia negativa de los padres hacia los hijos, Deuteronomio 5:9 nos amonesta. Y con esto hay que temblar. Miren lo que dice. Deuteronomio 5, está dentro del contexto de los 10 mandamientos. Dice, no te inclines, Deuteronomio 5:9, no te inclines delante de ellos ni los adores, cuando hable de estatuas. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, aborrecen, rechazan, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Y la manera como esto está escrito, no es que Dios, si el padre es malo o eres malo, ahora te voy a castigar con tu hijo, le voy a dar una enfermedad a tu hijo. No está diciendo eso. Lo que está diciendo el texto, sino que en nuestra traducción no nos ayuda. Lo que está diciendo el texto es que cuando los padres son malos, actúan mal, rechazando continuamente a Dios, no una vez metió la pata, somos humanos, todos pecamos, no, su estilo de vida es, versículo 9, que odian a Dios, rechazan a Dios, los hijos se les pega, es la idea. Los hijos son influenciados con eso y terminan haciendo lo mismo que los padres, está implícito en eso. Y entonces Dios castiga, sí, no a los hijos por los padres, sino a los hijos por seguir entonces el mal camino de los padres. Es el caso que tenemos en Crónicas y en Reyes, cuando se nos habla que el rey tal hizo lo malo ante los ojos de Jehová como su padre Jeroboam, por ejemplo, siguiendo el mal ejemplo, siguiendo la mala disposición de rechazar e ir tras ídolos y rehusar servir a Dios. Es la idea. O sea que si mi mamá hace mal y me inculca la maldad y el mal, y supuestamente somos cristianos, y yo digo, bueno, si mi mamá lo hace, entonces yo soy excusada y voy a seguir esa tradición, y yo no discierno, yo no voy a ser como mi mamá. Eso es malo. Lo que ella hace es mentir, lo que ella hace es esto. La palabra del Señor me llama a obediencia a Él, no a mis padres.
Si yo discierno y obedezco a Dios, entonces no hay nada que me influencie a mí. Pero si yo me dejo influenciar por mi mamá o por mi papá, por ser mamá, papá, entonces el castigo de ella también caerá sobre mí porque yo misma escogí ese camino. Es la idea que se está dando acá. ¿Okay? Entonces, cada persona es responsable de su propio pecado y así balanceamos Deuteronomio 5:9 con este pasaje de Deuteronomio 24:16. La Biblia no se contradice. Los versículos 17 al 22 habla sobre la verdadera representación de la justicia y la gracia a los que están en desventaja. Y vemos la provisión para el necesitado. Ahora, acá tenemos regulaciones agrícolas que tenían el propósito de proveer al necesitado. Ya he mencionado el caso de Ruth. Esto también está en Levíticos 19 y capítulo 23. En el caso de la siega, cada vez que se levantaba la siega, hay leyes en Deuteronomio y Levíticos que los israelitas tenían que seguir para proveer comida al necesitado. Y hemos hablado de estas leyes y acá tenemos, voy a mencionarlas. La primera es la del diezmo. Se habla mucho del diezmo, se dice mucho del diezmo, pero acá tenemos en Deuteronomio 14 y en este pedazo, capítulo 26, más adelante, versículo 12 al 15, que cada tercer año todo el diezmo que se colecte será para el pobre, para el necesitado. Les voy a leer, cuando lleguemos a Deuteronomio 26, vamos a estudiar este texto. Pero miren lo que dice Deuteronomio 14, 28. Lo estudiamos, lo leímos, pero lo voy a leer. Deuteronomio 14, 28 y 29. Cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Y acá cuando se habla de diezmos, se habla del 10% del todo producto de siega, de todo el producto agrícola. Todo lo que se producía, sea harina, sea leche, ganado, todo lo que se producía, el 10% era guardado cada 3 años y puesto en un almacén, digamos tipo Costco. Y ese tercer año, todo lo que se ponía en ese almacén era para alimentar a los pobres. Acá está, levitas, viudas, huérfanos, extraños. O sea que si uno era una viuda en esos tiempos y no tengo dinero para ir a comprar o para tener un buey para que me trabaje la tierra, no tengo tierra, yo puedo ir al almacén y comer ahí gratis, porque se me proveía de este diezmo cada tercer año. Le pertenecía a los pobres. Podemos sacar principios ahí para la iglesia. No se predica de esto. Se predica del diezmo y las ofrendas, pero no se predica el diezmo en un sentido lo que realmente era. Recuerdan que era una sociedad donde se mantenía una teocracia y a la tribu de Leví. Ellos tenían que ser mantenidos por el diezmo y las ofrendas del pueblo. Si el pueblo no ofrendaba, no diezmaba, los levitas no comían. No solamente los levitas no comían, los pobres no comían. Era una forma de welfare. Pero no solamente se le daba comida y ya todo bonito. En la celebración de la fiesta de las semanas o fiesta de los tabernáculos, que leímos en el capítulo 16 de Deuteronomio, la comida era como nuestro Thanksgiving. Cada uno traía comida, pero los pobres no podían traer el pavo ni la comida, pero ellos tenían que ser invitados y comer de nuestra comida. Así que yo no podía ponerle mala cara a una viuda, a un levita, a un extranjero inmigrante. Este no trajo, va a comer mi roast beef, que tanto sacrificio yo trabajé con el sudor de mi frente. Yo no quiero que coma mi roast beef. Bueno, la fiesta de las semanas y de los tabernáculos servía para dar de comer al pobre. En las fiestas, ellos eran incluidos. Las cosechas anuales, cuando se levantaba la cosecha, no tenían que cosechar hasta lo extremo, tenían que dejar en las esquinas la siega para que el pobre pueda ir y recoger. Tenemos el caso de Ruth, ¿ok? Los israelitas entonces debían actuar con compasión hacia extranjeros, esclavos pobres, ¿no?
viudas, huérfanos, porque ellos estuvieron en la misma condición en Egipto. Ellos tenían que actuar con compasión, ¿ok? Varias veces en Deuteronomio se hace el llamado a Israel a recordar el periodo de esclavitud en Egipto. Y eso era para animarlos a ellos a que guarden el día de reposo, también celebrado con comidas, donde se tenía que invitar a aquellos que no tenían. Capítulo 5, 12 al 15, el mismo Deuteronomio, que liberen al esclavo israelita cada séptimo año, ya estudiamos esa ley en Deuteronomio 15, que participen de las fiestas de las semanas y de no pervertir la justicia que se le debe dar al extranjero, al huérfano, en el sentido al pobre o a la viuda, como el caso que vimos ahora de retener su prenda toda la noche. Si tienes como colateral la prenda del pobre, es lo único que te sirve de garantía que él te va a trabajar al día siguiente. La ley de Dios dice, devuélvele la prenda para que tenga con qué cobijarse. ¿Okay? Obediencia a Dios. Todo esto es la manera como el pueblo obedecía a Dios. Entonces estamos viendo acá la representación de justicia y gracia hacia los que son, en un sentido, no tenían ventaja sobre la sociedad. ¿Okay? Por eso dice 18 de Deuteronomio 24, recuerden, ustedes eran esclavos, Dios los redimió. ¿Okay? Los versículos 19 al 22 menciona los campos, las orquídeas, las viñas, y todo esto es producción agrícola, lo que Dios bendice en la tierra que le da. Todos los recursos que se producen a través de esto era pan, aceite, vino, que era parte de la dieta. Y las tres clases nuevamente de personas vulnerables se mencionan: el extranjero, el huérfano y la viuda. ¿Okay? Se vuelve a repetir. Arruinar el testimonio de la gracia de Dios era no ser compasivos con estas personas. Si el israelita no era compasivo, no actuaba según la ley de Dios hacia estas personas, ellos estaban arruinando el testimonio de la gracia de Dios. Esto es muy importante. Lo aplicamos para nosotros. Cuando fracasamos en dar testimonio en lo que significa la gracia de Dios en Cristo Jesús, obviamente, es violar el mandamiento número 9. Estamos dando falso testimonio de Dios. El que yo no represente la gracia de Dios, la compasión de Dios, es dar falso testimonio de Dios. Si yo me considero ser un hijo de Dios, estoy dando mal testimonio. Este es el mandamiento número 9. ¿Okay? Es muy, muy, muy importante. Ahora, termino con esto, porque el capítulo 25 de Deuteronomio, termino con esto para poder tener nuestro tiempo de... Los primeros 4 versículos dice: cuando 2 hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Si el culpable merece que lo azoten, el juez le ordenará tenderse en el suelo y hará que allí mismo le den el número de azotes que su crimen merezca. Pero no se le darán más de 40 azotes. Más de eso sería humillante para tu hermano. O sea, castigarlo, pero no al punto de humillarlo, ¿no? No le pongas bozal al buey mientras éste esté trillando. Y acá vamos a ver la próxima semana la representación de la justicia para las personas condenadas, cómo la justicia debe representarlos a los condenados, y la representación del valor de los animales de trabajo, ¿okay? Animales de carga. Hay valor en la sociedad agrícola, que los animales que producen y trabajan tienen un valor para el que está produciendo. ¿Okay? Cuando se habla de jueces, la función de los jueces el énfasis es de cuidar la dignidad del que está siendo castigado. ¿Okay? Nosotros decimos en nuestra mente y en nuestra sociedad: es culpable, merece todo nuestro menosprecio, escúpanle, no se merece nuestro perdón ni misericordia. Acá en la sociedad de Israel,
si no es crimen de vida por vida, obviamente, está diciendo que el énfasis del juez es cuidar por la dignidad del que está siendo castigado, ¿ok? Porque el que está siendo condenado tiene la imagen de Dios, tiene la imagen de Dios, es un hermano y su castigo debe ser igual al crimen ante Dios. El castigo del condenado debe ser igual a su crimen, no sobrecastigarlo por algo que no se merece. ¿Okay? Distorsionar eso es distorsionar la imagen y no representar el mandamiento número 9, que es no dar buen testimonio, falso testimonio. ¿Ok? La próxima semana entonces vamos a ver a estos que vienen a la corte porque no se pueden poner de acuerdo y vemos cómo se justifica al justo y se condena al malvado. ¿Okay? Y acá la palabra o la naturaleza para justificar es una declaración de obediencia a la ley de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante en detalle. Voy a parar acá porque quiero aplicar un poquito sobre lo que hemos estado diciendo sobre la paga, el cumplir con devolver o pagar de regreso al que nos debe. Nosotros hoy en día tenemos algo muy común, tarjetas de crédito, ¿okay? Todos nosotros. Y muchas veces, lamentablemente, esto yo lo vi en mi trabajo, doy testimonio, no importa cuánto gane la persona, puede ganar $500,000, puede al año, puede ganar $10,000 al año mínimo, casi nada. Si la persona vive más allá de sus medios, yo aconsejé a una pareja que está divorciando porque hacían $500,000 entre los dos y yo dije, wow, ese es bastante plata al año, pero ellos vivían con $800,000 al año. No estaban satisfechos con lo que hacían y en mi mente, pero es bastante plata y no importa, es que no se trata de la plata. La idea es la disciplina en cómo manejamos el dinero. Y la Biblia habla de eso. Cuando tú mencionaste el pasaje de Proverbios de no ser un avalo al que fía, ¿no? No una tercera persona al que fía, es por eso mismo. Cuando una persona le pide prestado, digamos la tarjeta de crédito, la institución nos está prestando un dinero que no está ahí, no es un préstamo, digamos, ficticio, pero después de 21 días o lo que sea el periodo, yo tengo que pagar lo que usé porque si no me van a incurrir en intereses. Es como trabaja el sistema más o menos del banco y son intereses por lo general altos, ¿no? Dependiendo de qué tarjeta, pero por lo general altos. La idea es que si uno tiene tarjeta de crédito, uno pague todo antes de los 21 días y así uno es responsable. Pero si yo, por ejemplo, me voy a endeudar en algo que no tengo, entonces no estoy siendo responsable ante Dios, porque estoy dando un falso testimonio de lo que significa representar ante Dios y ante otros lo que significa responsabilidad financiera. Es un tema delicado porque a nadie le gusta, a mí no me gusta que me hablen de dinero, porque nos agarran. Y es una de las razones por la cual hay pleitos, ¿no? Con los matrimonios, porque uno no se pone de acuerdo con el dinero. Uno es botarate y el otro tacaño, y son extremos y uno no puede llegar a un acuerdo, a un balance, y ahí está la lucha por el poder. Pero la Biblia dice, yo debo de ser responsable. Si yo tengo $10, algo al mes, digamos, $10, bueno, tengo hasta $10 para usar. Si yo pretendo usar 20, ya estoy siendo irresponsable. Ante Dios, ante mi familia, ante mi persona. Y entonces caigo en cosas como ansiedad. Una de las causas de ansiedad grande es problemas de dinero. Problemas no solamente de ansiedad, dolores de cabeza, físicas, estrés, por gusto cuando Dios quiere que viva uno tranquila sin pensar en esto. Y es por eso que los proverbios, y acá vamos a seguir porque se va a hablar este tema en Deuteronomio, habla en contra de endeudarme. La Biblia, Deuteronomio dice que es de necios caer en lazos porque en el momento que uno vive endeudado, uno es esclavo del que está endeudado y uno no debe vivir en esclavitud.
Bueno, es una forma como podemos aplicar este pasaje, ¿no? Para ayudarnos. Y con esto, la palabra de Dios es relevante para nuestras vidas. No es un libro, como les dije, antiguo que lo podemos poner. Me ayuda a mí el hoy al hoy, ¿no? Y saber mis prioridades, en qué se debe de gastar, cómo se debe de gastar. La palabra del Señor no es escrito para contadores ni economistas, pero me da principios como este. ¿Ven? Si alguien me está haciendo un trabajo y sé que es una persona pobre, le pago en el momento y no me aprovecho y no le digo, vente el próximo mes. Ven cosas tan simples como esa. Conozco una familia que llegó recién de inmigrantes de su país. El gobierno les dio un shelter, un lugar. Comenzaron a trabajar de limpieza y la persona que le dio contrato le retuvo el cheque por 2 meses. Solamente porque todavía no le habían salido los papeles. Empezó a trabajar antes de tener los papeles. Entonces el que le dio trabajo se aprovechó de eso y claro, los que llegan no saben ley, no saben cómo defenderse, tienen miedo, que si el gobierno cambia de opinión y me deporta, todos esos miedos y no tener asesoría, etcétera, no recibieron paga. Y la persona que les aguantó el cheque, nada menos, era un miembro de una iglesia cristiana. Eso va en contra de la verdadera representación de lo que es ser justo. Y es dar falso testimonio de la justicia de Dios. Voy a parar ahí entonces para poder conversar. También hay una oportunidad de conversar con esta familia y hablaban de que estaban en un estado de pobreza porque él ganaba poco y ella no podía trabajar. Los primeros 10 versículos, Deuteronomio capítulo 25, y vamos a leer los primeros 10 versículos para poder entender este pasaje. Hoy vamos a hablar voy a hacer un resumen para poder recordar lo que estuvimos estudiando semanitas atrás, y de ahí vamos a hablar sobre los principios que nos habla el capítulo 25, versículo del 5 en adelante, que tiene que ver cuando el corazón se rebela contra el reino de Dios. Y acá el énfasis que vamos a ver de los versículos 5 en adelante es el 10º mandamiento de la ley de Moisés, mandamiento número 10. ¿Se recuerdan cuál era el 10º mandamiento? Hay que memorizarnos los mandamientos. El último mandamiento, que habla sobre la codicia, que habla sobre no codiciarás. Ok, empieza con la mujer, después habla sobre la casa, los animales, los siervos y todo lo que el prójimo pueda tener, todo lo que esté bajo la propiedad del prójimo. Entonces, he titulado el estudio de hoy acerca de entendiendo la codicia con la justicia de Dios y la voluntad de Dios. ¿Okay? La codicia, justicia y voluntad de Dios, que es un tema sumamente importante y vamos a ver cómo esto lo aplicamos en nuestras vidas personales. Voy a leer entonces, si me permiten, los primeros 10 versículos del capítulo 25. Dice así: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieron con muchos azotes más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey cuando te llare. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se allegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano.
y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Ok, voy a parar ahí entonces para poder... Los primeros 3 versículos que estuvimos viendo ya un par de semanas atrás tiene que ver con la justicia judicial, la verdadera representación en Israel, la justicia de los reyes, la justicia, futuros reyes, porque en tiempo de Moisés no había, iba a haber, como lo delinea Deuteronomio 17, la justicia que los ancianos, los líderes, los sacerdotes ejecutaban a Israel no debía ser una justicia de acuerdo a las naciones que vivían alrededor. Tenía que ser de acuerdo al carácter mismo con Dios. Es por eso que Dios da su ley, para que ellos ejecuten la justicia según la voluntad de Dios. Acá no tenemos una justicia bajo democracia, donde el pueblo aprueba leyes basado en si le conviene a la gente, no le conviene a la gente, hay más ingresos económicos o mejor seguridad. No, la justicia de Israel se basaba en el carácter mismo de Dios. Y es por eso que esos 3 versículos, el énfasis está que el castigo del condenado, cuando vinieran a corte, 2, a litigio, el castigo que sufría el condenado tenía que encajar con su crimen. No debía ser un castigo ni muy alto, como en países comunistas, donde se mata a una vaca y te dan de por vida en prisión, pero si matas a una persona te dan 14 o 7 años en prisión. ¿Ves? Es un castigo injusto porque el valor está en algo de propiedad o de animal y no en la vida humana. Acá Dios determina el valor de la vida humana. El castigo tiene que encajar con el crimen. Y el único castigo que merecía la pena de muerte era el homicidio, que hemos visto, y el adulterio por apedreamiento, el ser infiel en el matrimonio. Eran 2 castigos que merecía la pena de muerte. ¿Okay? Acá en estos versículos se habla el número de golpes y el número máximo que debía recibir el condenado era 40. ¿Okay? Es el número máximo. Se hacía con una vara o con un látigo de cuero, el número que recibía de castigo. No sé si nuestras madres latinas sacaron el San Martincito o la vara o como los llaman en diferentes, los azotes que nos daban, diferentes nombres mientras que crecíamos. Pero imagínense en una corte judicial donde se daba 40 o 39 de esto con el propósito de corregir y que no se vuelva a hacer, porque nadie quiere recordar los 40 azotes que, ¿no? Más el daño, si había daños económicos, las pérdidas económicas se tenían que reparar hasta 3 o 4 veces. Ya vamos a ver casos específicos. En la época del Nuevo Testamento, Pablo habla en 2 Corintios 11, 24 que él recibió 39 latigazos. Fue azotado por predicar el evangelio. ¿Okay? La idea con el castigo en estos versículos, en el versículo 3 al final es que lo castigue según el crimen, pero que no humille al condenado y lo llama tu hermano, envilecido delante de tus ojos. El espíritu humanitario debe prevalecer en el castigo, es la idea. Cuando se castiga a un ser humano, a un condenado, tiene que prevalecer el espíritu humanitario. La meta bíblica es la restauración y el carácter transformado. No es solamente castigar por dañar, por maltratar. No es castigar para maltratar, para dañar. Es castigar para que la persona se restaure y se reintegre a la sociedad, cambie su forma de ser. ¿Okay? Ese es el propósito de la justicia judicial en Israel. Entonces, el primer punto es que el castigo tiene que encajar con el crimen. Los latigazos era para detener que el crimen no suceda. Entonces, si alguien quisiera robarle la gallina al vecino, pensaba, ¿valen 40 azotes esto? ¿Vale la pena detener el crimen que se cometiera? Y en caso de que sea cometido, restaurar a la persona dentro de la comunidad. Más adelante vamos a ver la restauración financiera que sucede de aquel que es víctima de un crimen. ¿Okay?
El mandamiento número 10 dice, en Deuteronomio 5:21, no codiciarás a la mujer de tu esposo. Todo esto tiene que ver bajo la propiedad del hombre, ¿no? Del esposo. Ni desearás su casa, ni su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, o cualquier cosa que esté bajo la propiedad de tu prójimo o vecino. En este caso, prójimo eran las personas más allegadas a uno. O sea, mi prójimo no es alguien que está viviendo en la China. Mi prójimo son mis vecinos, con las personas con quien todos los días me relaciono, mi familia, mis vecinos, mi esposo, esos son los prójimos. Veamos entonces los versículos que vienen en adelante. Versículo 4, no pondrás bozal al buey. Y acá en este versículo es una ley que demuestra la bondad hacia los animales. Entonces, los primeros 3 versículos habla sobre la justicia y la misericordia con el condenado, en no darle un castigo más allá del crimen. Acá en el versículo 4 tenemos la bondad hacia los animales. Hoy en día hay muchas personas que abogan por el derecho de los animales por encima del derecho humano. Entonces tenemos gente, por ejemplo, quejándose del maltrato de animales. No estamos a favor del maltrato de los animales. Obviamente nosotros tenemos que cuidar y administrar la creación de Dios, pero los animales fueron creados para servir al ser humano, no para que el ser humano sirva al animal. Pero tenemos gente que aboga por el derecho de los animales. El último caso más sonado en la radio, acá en nuestro medio, fue a esta mujer que fue llevada en Burlington, fue llevada a corte porque ella, al camión que va llevando los cerdos al matadero, le dio agua a los cerdos y una forma de protesta, ¿no? Porque ella estaba en contra de que se maten a los cerdos para consumo humano y le dio agua. Y fue llevada a corte. Y según los expertos dice que eso causa, los cerdos nacen con el propósito, los alimentan y van al matadero. Ese es el ciclo de vida de ellos, de estos cerdos que crían. No era un animal domesticado que fue maltratado de repente. Dice que ese acto de ella causa más trauma, si se puede decir así. No es que haya trauma en los animales, pero eso causa más trauma porque interrumpe el ciclo normal que esos cerdos no están acostumbrados, el darle agua, que el llevarlos a matar, ¿no? Que lo hacen humanamente, obviamente con electroshock, y mueren instantáneamente, ¿no? La Biblia habla de formas de sacrificio, pero acá esta ley demuestra que mientras que el animal está trabajando, recuerdan que los que trabajaban no eran tractores, eran bueyes, eran asnos, mientras que el animal está trabajando, si el animal come, déjalo comer, total, te está sirviendo. Y eso es una ley humanitaria, no, bondad hacia los animales, porque los animales no son humanos, bondad hacia los animales. Ya lo vimos en el capítulo 22, 6 y 7. Proverbios 12:10, le leo rápidamente, dice así. Proverbios, capítulo 12, versículo 10. Dice así, Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia. ¿Ven? El animal. Este es el animal de carga que trabaja. Mas el corazón de los impíos es cruel. El justo cuida de los animales de carga, mas el que es impío es cruel con sus animales. Entonces la Biblia habla, y acá tenemos una ley dentro de la ley de Moisés del trato adecuado de los animales. Solamente con una ley. Pablo usó esta misma ley en el Nuevo Testamento para apoyar el salario de los líderes cristianos. En 1 Corintios 9:9 y en 1 Timoteo 5:18, cuando habla que el obrero es digno de su trabajo, y usa este versículo cuando dice no pondrás bozal al buey, que está diciendo que el obrero que trabaja en la obra del Señor, produciendo para el Señor, y si alguien le invita a comida, le trae carne, eso es digno, eso se lo ha ganado porque está trabajando para el Señor. Entonces, Jesús mismo también usó estas palabras que de Pablo, ¿okay? Sobre que los trabajadores humanos merecen su justa paga. Lucas 10, versículo 7, dice así cuando manda a los 70, a la misión de los 70,
y les dice, dentro de los requisitos, le dice que no lleven nada cuando vayan, pero en el versículo 10 dice, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, ¿no? Pero esto sabe que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y entonces habla del castigo. Pero en el versículo 8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Disfruten o tomen, no, si la gente está siendo hospitalaria, tomen ventaja de eso, no es que están siendo sinvergüenza, están trabajando para el reino. ¿No? Jesús usa esa misma idea. Ok, veamos los versículos de 5 al 10. Y acá vamos a ver la rebelión, un corazón rebelde contra el reino de Dios versus la manera en que muchas veces nosotros decimos voy a hacerlo a mi manera, ¿no? Cantamos la canción de Frank Sinatra, nos gusta, es un himno de la humanidad. Realmente esto va hasta el versículo 19, pero yo voy a parar en el versículo 10. Estos 5 versículos tienen que ver con el rechazo de la responsabilidad de un hermano que no está casado hacia la familia de su hermano. ¿Okay? Este es un caso interesante porque se trata de un matrimonio de liberato, algo que no practicamos en nuestras culturas, pero acá en la ley de Dios tenemos esta ley y vamos a ver el propósito de esta ley. Entonces acá tenemos el rechazo de responsabilidad de un hermano que no está casado hacia la familia de su hermano ya muerto, ¿no? Su hermano difunto. Que versículo 5. Nosotros tenemos en Génesis 38, si quieren leerlo, el caso de Judá y Tamar. Judá, uno de los hijos de Jacob, de los 2 hermanos de Jacob. El tercero, si no me equivoco, Génesis 38, el tercero fue Leví, el segundo, el cuarto, el segundo. Judá, uno de los hermanos de Jacob, se va a Canaán y se casa con una mujer cananea y concibe, tiene hijos, tiene 3. Y uno de sus hijos se casa con una cananea, se llama Tamar. Esta cananea se queda viuda, se le muere el marido. Y el papá, o sea, Judá, le da a su hijo el segundo, para que le cumpla, para que le saque descendencia. Y ese también se muere, pero este se muere por castigo de Dios, porque él vertía el semen para no producirle descendencia al hermano. Y eso es visto como pecado. Gozaba del placer, pero no quería darle descendencia. Él quería un hijo para él, no quería darle que el nombre del hermano permanezca. Obviamente, quebrantando estas leyes desde antes de Moisés, ¿no? Pero eran leyes comunes en aquellos tiempos. Y entonces Tamar va donde su suegro ya tiene 2 hijos muertos y el suegro tiene miedo de que por el tercero también la viuda muerta, ¿no? lo mate y le dice el suegro, mi hijo todavía es pequeño, cuando crezca te lo daré para que cumpla según estas leyes. Y crece el muchacho y no se lo da. Y Tamar esperando, hasta que ella decide actuar por sí sola y se disfraza de una prostituta. Y por ahí pasa el suegro y justo le ligó porque el suegro termina con ella acostándose, ella le pide el sello, el bastón y el anillo, él le dice te voy a mandar un corderito y cuando le manda desapareció la prostituta, era su nuera. Y cuando se entera que está embarazada, él dice sentencia de muerte, ha cometido pecado. Y cuando ella muestra el bastón y el anillo de este hombre, estoy embarazada, él se da cuenta que él no actuó justamente, pero ella sí, por salvar el nombre de su marido, de su propio hijo, y entonces termina teniendo a 2 hijos que sí continúan la línea del Mesías a través de Tamar por su acto justo, ¿no? Eso es el caso de Génesis 38, ¿ok? Este término levirato se origina del término latín que significa cuñado, matrimonios del cuñado, se podría decir. Ahora, el propósito de esta legislación es mantener la herencia dentro de la familia, porque la herencia era pasada a través de los hombres. Había algunos casos donde si no había hombres, también a través de la mujer podía pasar, pero la herencia era pasada por los hombres. Si no había nadie en la familia que se quería casar con la viuda, no había primos hermanos, no había primos, no había nadie en la familia, entonces el hermano que vivía con el hermano, era un hermano
soltero, tenía que levantar un heredero a su hermano, porque aunque era su hijo, llevaba la herencia del hermano, el mismo apellido obviamente, pero la herencia del hermano, tenía que levantarle al hermano. Estos textos lo usaron los fariseos cuando quisieron tentar a nuestro Señor Jesucristo y le preguntaron acerca de la vida después de la muerte, porque los saduceos no creían que había vida después de la muerte. Y le presentaron este caso. ¿Qué sucede cuando una mujer se casa, queda viuda, se casa con el segundo, queda viuda, se casa con el tercero y termina casándose con los 7 y los 7 mueren? Cuando van a la segunda vida, o sea, la vida después de la muerte, ¿cuál es su marido? Porque a lo que estuvo con 7 y Jesucristo les dice, ustedes no entienden, están viendo las cosas tipo no humanamente. Las cosas espirituales no son así porque en la otra vida ya no hay casamiento. Y quizás muchos dicen amén, gracias a Dios. En la otra vida ya no hay casamiento. No hay esa necesidad. Esa es en esta vida, pero en la otra ya no hay. Y hace la comparación como los ángeles, usando este mismo texto. Ok, entonces el mantenimiento de la herencia ancestral de Dios empieza desde que Josué entra a la tierra, divide la tierra y da a cada familia según el número la tierra. Miren lo que dice acá, los 2 hermanos que habitan juntos están disfrutando de la tierra del padre y miren el caso, ¿ok? Quiero que vean dónde está la malicia acá. Los 2 habitan juntos, disfrutan de la tierra del padre, pero acá hay una cosa de herencia. Si muere un hermano, el otro se queda con la herencia, ¿sí o no? Hay 2 hermanos, piensen a pensar. El padre tiene la tierra, del padre se divide a los 2. Obviamente que el primogénito le toca un 75 y al otro un 25, porque tiene que cuidar al padre. Pero ambos reciben herencia, pero si uno muere, el otro dice, es mi herencia, pero ley le dice, no, levántale hijo a tu hermano para que él también reciba de esa herencia. O sea, así que esta ley es para proteger a la mujer y al primogénito, porque si no el hermano dice, todo es mío. Y acá entra el tema de la codicia, ¿okay? El querer codiciar. La herencia en estos tiempos era sobrevivencia económica, era su vida, no había seguro social, no había welfare, no había nada de eso. Y en Israel, la tierra o las sociedades económicas, para decirlo así, la tierra representaba la economía, ¿no? En Israel, la economía era una ilustración de la realidad espiritual. Les voy a narrar esto, es muy importante. Israel tenía o era diseñado, la manera como Israel hacía justicia, tenía que reflejar una realidad espiritual, ¿okay? No solamente era por asuntos prácticos, es que así vivimos, no, eso tenía que dar un énfasis a algo espiritual, iba más allá. La familia y la herencia era análogo o ilustrativo de la seguridad eterna del creyente en el Nuevo Testamento, porque la tierra, según la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, no podía ser traspasada a otras familias, a otras tribus, tenía que quedar en la familia. Es por eso cuando Acab codicia la tierra de Nabot en Reyes, en Primera de Reyes, codicia la tierra y Nabot le dice, no, porque este es de mi familia, porque estaba siguiendo la ley de Dios. Y es por eso que había la ley de los 50 años de devolver las tierras en caso tenían que venderla para salir de esclavitud, servidumbre o de pobreza. Pero la tierra tenía que quedar en la familia, no se pasaba a otras familias, porque eso representaba una realidad espiritual que tiene que ver con nuestra herencia espiritual, nuestra seguridad eterna. ¿Okay? Eso era. El problema acá con este versículo 5, miren conmigo, es cuando las personas no están conformes con la voluntad de Dios, no se someten a la voluntad de Dios, quieren hacer su propia voluntad, satisfacer su propio deseo y así violan el mandamiento número 10, no codiciarás. En la forma más práctica, una tierra con una casa, voy a ponerles un ranchito con animales, 2 hermanos, uno muere, el otro dice, esto es mío.
El viejo se va, esto es mío, esto me pertenece. ¿Cuántas familias se han dividido por temas de herencia? Si ustedes no saben, en nuestros países, nuestros padres, en nuestra Latinoamérica, no tienen la tendencia de vender casa. A ellos les gusta que mis hijos se queden con la casa para que ellos puedan construir y tener su apartamentito cada uno, cada piso. Eso es natural en nuestra Latinoamérica. Pero se mueren los viejos, se mueren nuestros padres y no, esta es mi casa, no, esta es tu casa, no, esta es mi casa, y comienzan a pelear. Y si entran las esposas o los hijos, se forma un rollo, y si la casa está en un buen lugar, es grande, hay plata, peor se vuelve el asunto. Acá esta ley de Dios está puesta para evitar la codicia y la responsabilidad que tenía el hermano que vivía en levantarle un hijo a su cuñada para que ese reciba parte de la tierra y él no quedarse con todo. O sea que esta ley tiene que ver en contra de la codicia. Y pónganse a pensar, cuando hay 6 hijos o 3 hijos, y un hijo se queda a vivir en la casa de los padres porque los otros se casaron y compraron sus propias casas. Pónganse a pensar, ¿ok? Les pongo como caso muy común porque lo he escuchado. Cuando por alguna X razones el hijo que se queda viviendo en la casa de los padres, ¿ok? Uno de los hijos reclama su parte, el que está viviendo actúa como que si ya es de él, con derecho, porque me la dejaron a mí. Y yo soy el que pago, yo soy el que esto. Y según la ley de Dios, eso no es justo. Ahora, si el hermano muere y queda la viuda, si esta ley la aplicaríamos a nuestra Latinoamérica, esa viuda tendría derecho de ir al hermano que se quedó con la casa y pedir, dame mi parte porque yo no tengo o yo necesito sostenerme. Y ese hermano, bajo la ley de Dios, tendría que darle a la viuda. Y la manera más simple de darle a la viuda, en estos tiempos las mujeres no tenían derecho, era a través del hombre, era que le tenía que levantar herencia a través de dándole un hijo. Y es por eso que el pecado del segundo hijo de Judá, en no quererle dar hijo, era porque él quería quedarse con la herencia y disfrutar a su cuñada de paso. Y Dios vio eso aborrecible porque no le estaba cumpliendo. Esta ley protege contra los abusos económicos en la familia. Y muchas veces nosotros toleramos abusos para el bote no haya guerra. Y acá Dios dice, mi pueblo que me conoce, yo voy a poner acá los límites para que sepan cómo deben de actuar. Así que no que me quedo con todo, porque murió mi hermano, no. Cúmplele a tu cuñada dándole un hijo. Y ese va a heredar lo que tu hermano debió heredar. Era así como traspasaban. Miren si Dios no es sabio. ¿Ok? En Levíticos 18, versículos 6 y 16, había una ley que prohibía al hombre casarse con la mujer de su hermano. ¿Ok? Y esta ley, este es el otro lado de la moneda. Voy a leerles Levítico 18 porque quizás muchos en nuestro tiempo de preguntas y respuestas contiendan con esto. Pero Levíticos 18, 6 y 16. Dice así, Levíticos 18, 6, que tiene que ver más con incesto, ¿no? Ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Tiene que ver con incesto, no acostarse con pariente cercana. Versículo 16. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Y acá está hablando el hecho de que el cuñado se enamora de su cuñada y terminan juntos, tipo Antipas, que le quitó a la esposa a su hermano, Herodiana, que Salomé le bailó y le agradó y le dijo, dame la cabeza a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista le estaba diciendo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Esa era la manera ilegal. O sea, el hermano no podía codiciar a la mujer de su hermano. Esta ley acá de Deuteronomio no era una ley que estamos estudiando en el versículo 5. No era una ley que hablaba de adulterio o quita de la mujer a su hermano. Está hablando de un difunto.
Y para que proteja la herencia, el hermano tenía que darle un primogénito, totalmente opuesta. ¿Ven la diferencia? Son dos caras de la moneda. En el caso levítico es la mujer se mete con la mujer de su hermano estando vivo. El caso de Herodes Antipas. Le es infiel a su hermano y comete adulterio. En este caso de Deuteronomio es un caso donde el hermano fallece y el cuñado tiene que proveerle primogénito, varón, a su hermano para que herede lo que él no se debe de quedar y proteger así de toda codicia. ¿Okay? Solamente para aclarar porque puede salir. ¿Okay? El pasaje de Levíticos es el pasaje que habla en contra del incesto. Ok, voy a parar ahí porque podemos hablar mucho de esto. Quizás paro ahí en el versículo 5. Los versículos 6, 7, 9 al 10 tiene que ver cuando el hermano no quiere cumplir y entonces él es humillado y sucede este trance donde se le quita el calzado, versículo 9 al 10, donde es un acto de humillación, la sandalia, un acto legal que simbolizaba que el hermano renunciaba, el hermano vivo, a todos los derechos legales de la herencia del hermano, o sea, no podía clamar esa parte, ¿me entienden? Si el hermano no quería casarse con su cuñada y sacarle un primogénito, no quería, tenía que haber un proceso legal donde se le entregaba la sandalia en medio de los ancianos del pueblo y ahí él rechazaba legalmente la herencia del hermano, no podía tomarla. Otro se podía casar y podía levantar la herencia para que el hijo la clame. No podía tocar la herencia de su hermano, se hacía. Y versículo 9 habla que le escupirá en el rostro, era un acto simbólico de humillación. ¿Ok? Y en la Biblia cuando te escupen en el rostro eras ceremonialmente inmundo, quedabas fuera de la comunidad hasta que te laves. Voy a parar ahí la próxima semana para regresar, pero estamos viendo en contra del mandamiento número 10 acerca de la codicia. Y saben, esto es muy importante porque la codicia es un pecado que no lo confesamos. Nadie va al sacerdote, ¿no? El sacerdote no escucha, mejor dicho, cuando relata sobre las confesiones de sus félebres, el sacerdote no dice, las confesiones en general son de infidelidad, maltrato, abuso, mentira, chisme, pero nadie va al sacerdote ni al pastor a confesar de codicié esto, codicié el otro, porque este pecado tiene que ver con, en la mente nace y nadie confiesa lo que está pensando y de ahí se convierte en un acto, ya sea en adulterio, ya sea en robo, ¿no? Pero la codicia nace en la mente, nace en el corazón. El mandamiento número 10 es el único mandato que regula los pensamientos. Los otros mandatos tienen que ver con actos y acciones, pero este mandamiento regula la codicia, los pensamientos. Ustedes no saben lo que yo codicio, solamente Dios. Y acá se está regulando cómo pensamos acerca de la propiedad o de lo que otros poseen. O sea que si yo estoy creciendo y pensando, mis padres ya están viejos y tienen la casa pagada, uy, mi hermano, es entre yo y mi hermano y hay otra casa en Perú, ¿quién va a heredar? Estoy codiciando ya. A mí me conviene esto, a mí me conviene el otro y veo yo factor económico. Esta ley nos protege en contra de eso. Okay, voy a parar ahí para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas. ¿Sacas esto? No. Hoy vamos a ver acerca de la rebeldía en el corazón contra el diseño social de Dios. Que la rebeldía en el corazón del ser humano contra el diseño social de Dios. Y vamos a ver el capítulo 25 de Deuteronomio, versos 11 al 19. En este pasaje vamos a ver el balance que Dios da a los estándares sociales como un restringente en contra de la codicia, porque es el tema que hemos estado viendo acerca de la codicia. El 10º mandamiento habla acerca de la rebelión de Dios contra Dios en el corazón, cuando habla de no codiciarás. Y vimos que este mandamiento es el único que regula el pensamiento, la semana que estuvimos hablando. El diseño de Dios para la sociedad es para que el ser humano, para que Israel y el ser humano pueda vivir con las provisiones que Dios ha dado conforme a su ley. Hay un diseño en su ley en cómo el israelita debe de vivir. Deuteronomio 5:21, el último mandamiento dice: no codiciarás a la esposa de tu vecino,
ni tampoco desearás la casa, ni el campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cualquier cosa que esté bajo la propiedad del vecino. Hemos también estudiado acerca que la Biblia habla el derecho de la propiedad privada. Ese es un tema que hemos visto. Y hoy vamos a ver entonces, en los primeros 5 versículos estuvimos hablando sobre la rebeldía en contra del reinado de Dios versus yo lo hago a mi manera. Y vimos este caso donde se rechaza la responsabilidad de un hermano soltero hacia la familia de su hermano difunto, el matrimonio de liberato. Estuvimos esto viendo los versículos del 5 al 10. Y vimos cómo este caso habla acerca de la codicia, porque el hermano soltero que vivía con la familia de su hermano, casado, no quería levantarle descendencia a su hermano porque él quería quedarse con la parte. Al él levantarle un heredero, un primogénito al hermano, él no heredaba esa parte, sino el hijo llevaba el nombre del hermano y heredaba, entonces tenía derecho de herencia. Esto lo vimos la semana pasada. Y el no seguir esta ley, eso era como codiciar la heredad del hermano. Hoy vamos a ver un caso particular, versículo 11 al 12, y de ahí vamos a ver acerca del caso de las medidas y pesas, ¿okay? Que tiene que ver con el sistema financiero. La próxima vez que nos reunamos voy a hacer un resumen, voy a parar para hacer un resumen de todo lo que hemos visto en Deuteronomio y después continuaríamos con el capítulo 26 para ver cómo el libro de Deuteronomio sigue un bordado, un diseño, hay una figura que estamos viendo. Y en cada capítulo que hemos venido estudiando, este es el segundo sermón de Moisés, el primero es del capítulo 1 al 4 más o menos, hemos visto cómo Moisés nos da ejemplo de lo que significa seguir las 10 mandamientos de Dios, las 10 palabras de Dios, que estos son casos para seguir en detalle. ¿Y por qué Dios regula la vida social y la higiene y la limpieza y el orden y el matrimonio? Era porque si Dios no ponía restricciones a su pueblo, la gente interpretaba la ley a su conveniencia. El solamente decir ama a tu prójimo como a ti mismo era abierto a interpretación. ¿Quién es mi prójimo? Yo puedo considerar mi prójimo aquel que está de acuerdo conmigo, pero aquel que me hace la vida imposible, ese no es mi prójimo, ese es un enemigo, entonces no tengo derechos a favor de él o responsabilidad para ver el bien de él. No me conviene. Y acá la ley de Dios nos da en detalles cómo debe de ser nuestra actitud hacia un israelita, hacia los necesitados, hacia una viuda, hacia los huérfanos y hacia los extranjeros o inmigrantes a Israel, inclusive hacia aquellos que huyeron de otros países para tomar refugio a Israel. Y vemos en todo esto que Dios, a través de su ley, quiere manifestar su carácter, su forma de ser. Eso es lo que refleja la ley de Dios. Veamos este caso que nos habla acerca de la indiferencia hacia funciones procreativas en la existencia de Israel. Cuando Israel se comportaba como las demás naciones que no conocía a Dios, paganas, y eran indiferentes hacia las funciones procreativas. Yo voy a hacer acá un paralelo a lo que hoy en día se está viviendo en nuestra sociedad. Versículo 11 y 12 son 2 versículos cortos, si me permiten leer. Yo tengo la versión Nueva Internacional, dice así: cuando 2 hombres estén peleando y la esposa de uno de ellos venga a rescatar a su esposo de manos de su atacante, si la mujer le hiere los genitales al otro hombre, tú le cortarás a ella la mano, no le tendrás compasión. Y quizás ustedes tienen otra palabra. Y creemos que el caso que sonó en Estados Unidos, en Miami, no queremos mencionar país, con esta latina que le cortó los genitales a su esposo mientras él estaba durmiendo, era cosa de este nuevo siglo. Bueno, acá en la Biblia tenemos un caso similar, donde la mujer quizás conocía un poquito de artes cananeas, marciales, y defiende a su marido hiriendo las partes reproductivas del hombre. ¿Okay? Y acá lo que se nos está diciendo es que Dios quiere que respetemos la vida. Y el cortarle la mano es el único incidente que nos muestra acerca de la mutilación.
El primer incidente es la circuncisión. Cuando Israel, la circuncisión era la señal del pacto que Dios dio a Abraham. Y esa señal de pacto de mutilarse, de circuncidarse, el prepucio, significaba un acto simbólico, ¿no? Era una figura que hablaba acerca de la discapacidad del ser humano en la procreación, que nuestra procreación ya venía fallida con el pecado. Entonces la circuncisión era una señal que marcaba nuestra discapacidad del ser humano en procrear. Es por eso que cuando vemos el caso de los tres patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y después la línea de Jesucristo, las personas, los actos, las mujeres quedan embarazadas por actos extraordinarios, sobrenaturales. Isaac fue concebido por su madre de 90 años en un acto sobrenatural. Después tenemos a Jacob, que era estéril, se dice Rebeca, y fue concebido en una forma sobrenatural, ¿no? Tenemos a Abraham, a Isaac, tenemos a Jacob, y de ahí tenemos las 12 tribus de Israel a través de Judá, que fue elegida, y como Judá, si hubiera sido por él, sus 2 hijos murieron. Pero la nuera, que se disfrazó como prostituta, concibió a través de su suegro, y de ahí viene entonces la línea del Mesías, un acto que no fue planificado, sino sucedió porque Tamar quiso guardar el nombre de su marido. Ruth, la moabita, con Boz, y si vemos a través del linaje de Jesucristo, fueron actos donde Dios tuvo que intervenir, donde no fue algo natural. Y claro, la circuncisión, por otro lado, apunta al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la concepción virginal. María fue concebida por el Espíritu Santo, no por ser humano. Fue un acto sobrenatural de Dios. Dios interrumpió. Pero esto lo vemos desde antes, que Dios viene interrumpiendo la concepción, la procreación en su pueblo, haciendo de aquellos que no podían concebir, dándoles el regalo de la concepción, ¿no? La circuncisión entonces era un símbolo de la discapacidad, de la procreación por la caída. Israel tenía esto como recordatorio. Acá tenemos el segundo cuadro de mutilación. No hay otra ley que se dice cortar, solamente en este caso, versículo 12 dice, le cortarás la mano, que es lo único. Este juicio es un juicio de ojo por ojo o diente por diente, en el sentido de que el castigo tiene que ser justo al crimen. Si ella maltrataba o despreciaba o era indiferente y hacía daño a los genitales del otro hombre, entonces ella tenía que pagar eso. La importancia en esto es los derechos de herencia. Si un hombre no podía producir un hijo, eso era el atentado. Y para Dios, la semilla de su pueblo era muy importante, ¿ok? En mantener esto. Termina diciendo, no le perdonarás. Esta frase se repite varias veces en diferentes contextos del Deuteronomio, cuando habla de la Guerra Santa, cuando habla de hacer justicia y no hay más que hacer sino justicia. Yo tengo algunos pasajes ahí para leer, solamente para refrescarnos un poquito la mente. Capítulo 19, versículo 13, cuando en el contexto de las ciudades de refugio, versículo 13 dice, no le tendrás lástima porque así evitarás que Israel sea culpable de que se derrame sangre inocente y a ti te irá bien. Hablando de la persona que es culpable de homicidio, esa persona no tiene derecho a compasión ni a un juicio justo, vida por vida. ¿Okay? Y acá en este capítulo 25, la mujer que hiere los genitales tenía que sus manos ser cortadas. Acá vemos que es la ley de Dios y no la emoción humana la que dirige al pueblo, que es la ley de Dios. En otras culturas se cortan las manos cuando se roba. En la ley de Dios no había eso. El que robaba tenía que restituir hasta 4 veces. Y eso servía como algo para detener contra el robo. En este caso solamente se aplica a la mutilación. ¿Okay? Veamos entonces el versículo 13 en adelante. Acá entonces hemos visto estos versículos indiferencia
hacia las funciones procreativas en la existencia de Israel. O le iba a hacer el paralelo de hoy en día. Hoy en día existen instituciones, si ustedes hacen Google una búsqueda, existen instituciones donde hay madre soltera por decisión, así se llama traducido del inglés al español, madre soltera por decisión, donde mujeres solteras que no quieren casarse ni tener marido pueden decidir ser madres a través de comprar espermas, a través de un banco de espermas. Y ellos ven por un catálogo en línea las cualidades del padre, lo alto, lo buen mozo, el color de ojos, sin enfermedades genéticas, etcétera, 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 a través de un catálogo como comprar ropa, vestidos, zapatos, y van a escoger, yo quiero este esperma de este hombre, sin récord criminal, temperamento, carácter, todo delineado acerca del esperma de los hombres que donan. Entonces, escoge ese esperma, madres solteras por decisión se llama esta asociación, y deciden entonces embarazarse con el esperma, tener el embarazo y tener hijos sin padre. No se necesita padres. Yo puedo criar a mi hijo o a mi hija sola. Puedo escoger, ¿no? Puedo ser madre y padre para mis hijos. Esa es una forma de ser indiferente a la función procreativa que Dios dio el hombre y mujer. En este caso estamos disminuyendo la función del padre, no necesitamos hombres, la mujer puede sola, y claro, dos lesbianas pueden hacer esto, ¿no? Una mujer que no quiere casarse puede hacer esto, etc. Por otro lado, también hay otra institución para padres solteros, la misma cosa, donde no quieren casarse y quieren tener hijos, también se aplica a hombres homosexuales, y no solamente escogen el huevo con las características que ellos quieren, sin enfermedades, pero ahora rentan las barrigas de mujeres para que lleven el bebé, ellas, por esos 9 meses, y después le entreguen a sus hijos. Por ejemplo, Ricky Martin hizo esto. ¿Okay? Y puedes tener gemelos, 3, no necesitamos a la madre, no necesitamos a la mujer. Esto es un ejemplo contemporáneo donde menospreciamos en una manera y somos indiferentes a las funciones procreativas en la existencia de la humanidad, que Dios dio hombre y mujer, mamá y papá, no para el fin de que el ser humano, o en este caso el papá y la mamá, se sienta bien o lucre. Los hijos vienen para que los hijos sean bendecidos, para que los hijos sean dirigidos. El tener hijos no debe ser una función egoísta mía. Ahora, podemos hablar también de casos donde padres tienen hijos, hombre y mujer, solamente para satisfacer necesidades egoístas. Tampoco es bíblico. ¿Okay? De eso no voy a hablar, pero podemos dar ejemplos así. El caso del versículo 13 al 16 es la indiferencia hacia la integridad del valor de la pesa o de la moneda, del valor financiero, ¿no? Ser indiferentes y no ser íntegros al valor de la moneda. Y comienza a hablar, versículo 13, lo leo, mi versión nueva internacional. Dice así: no tendrás en tu bolsa 2 pesas diferentes, una más pesada que la otra. Tampoco tendrás en tu casa 2 medidas diferentes, una más grande que la otra. Más bien tendrás pesas y medidas precisas y justas para que vivas mucho tiempo en la tierra que te da el Señor tu Dios, porque Él aborrece a quien comete tales actos de injusticia. Y acá estamos hablando de pesa grande y pesa chica. Literalmente eran piedras, ¿okay? Lo que pesaba. Imagínense una balanza. Y en este caso, el que compraba, el comprador, generalmente la persona que le vendía al comprador tenía una adulteración de la balanza con un poquito más de peso. O sea que el que compraba tenía el peso, en vez de ser 1 kilo, era 1,2 kilos lo que se le estaba cargando, un peso adulterado, y el que vendía tenía un peso más liviano y así sacaba ganancia deshonesta. Nosotros conocemos esto porque en nuestra Latinoamérica, cuando íbamos a los mercados a comprar, veíamos cómo se adulteraban las balanzas y así se robaba. Acá Dios le está diciendo que en Israel no debe de suceder la deshonestidad en la economía. No debemos ser deshonestos en la economía. Y esto lo podemos aplicar en todo ámbito de cómo hacemos negocios.
¿ok? Cómo hacemos negocio. Esta ley va en contra de hacer trampa, de ganar yo para que otro pierda, ¿ok? Habla de diferentes pesos, diferentes medidas, versículo 14, y termina diciendo en tu casa, nosotros tenemos billetes y sencillo, ¿no? Es como manejamos el valor. En aquel tiempo era a través de lo que se pesaba, ¿no? Las joyas preciosas, el oro, la plata se pesaba. Lamentablemente nuestra moneda, por ejemplo, nuestro dólar canadiense, hoy en día no tiene el mismo valor que hace 50 años. ¿Qué pasó con nuestra moneda? Se ha devaluado. Pero si la moneda, el dinero no ha cambiado, sigue siendo $1. ¿A qué se debe eso? Porque el sistema financiero es lo que está corrupto. En el sistema financiero de Israel, el dólar israelita, por ponerlo así, tenía que valer $1, 100, 50 o 2 años. Tenía que ser el mismo valor, porque tenía que tener el mismo peso. No debería valer más o menos. Y esto es hacer integridad en los negocios. ¿Okay? Es muy importante. Los pesos y las medidas era el estándar para todas las personas. Era la preocupación de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 1. Permítanme leerles algunos pasajes para que vean cómo Dios se preocupaba y era importante en cómo se hacían los negocios. Lamentablemente muchas veces a Dios lo arrinconamos al aspecto de ritual y de religión y de iglesia. Eso es para Dios, eso pertenece a Dios. Y las cosas que tienen que ver con ganancia, dinero, trabajo, eso es yo en el mundo. Ahí el más vivo es el que gana. Ahí Dios no es invitado. Pero acá Dios está regulando la vida financiera y de trabajo de Israel. Y eso nos tiene que decir mucho a nosotros como creyentes. Yo no puedo dejar a Dios fuera de cómo yo hago mi trabajo, cómo yo pago por un trabajo. Si yo le digo a un muchacho, córtame la hierba y quedamos que te voy a pagar $50 y cuando el muchacho me da el trabajo, como se esperaba, y le digo, mejor te doy 40, estoy siendo deshonesta. O te pago el próximo mes y así lo tengo. El próximo, estoy siendo deshonesta. Proverbios 11:1 dice, el Señor aborrece las balanzas adúlteras, pero aprueba las pesas exactas. Recuerden que balanzas tiene que ver con dinero, ¿ok? La forma ilegal, adúltera, tramposa de hacer plata, donde uno sale ganando y otros salen perdiendo. Y hemos hablado de ejemplos cuando gente recolecta cosas donadas para llevar a gente de su país, está haciendo un viaje misionero se dice, y comienza a colectar de la iglesia y de los hermanos de buena voluntad, cosas regaladas y donadas, y el hermano, la persona dice, yo me comprometo en llevar a esta persona necesitada. Llega a su país y lo primero que hace es venderla. Eso es ganancia deshonesta. ¿Okay? Eso es no ser íntegro delante de Dios. O si me dan un dinero, esto es para los niños pobres o para la misión tal. Yo llego y de ese dinero, bueno, saco mi parte, porque gasté gasolina o tuve que ir allá, saco lo del bus. Y no llega el total que me dieron. Es ser deshonesto. Capítulo 16, versículo 11 del mismo Proverbios. Capítulo 16, 11 dice, las pesas y las balanzas justas son del Señor. Todas las medidas son hechura suya. Díganme ustedes si a Dios le interesa cómo hacemos negocio. Si a Dios le interesa cómo hacemos ganancia. ¿Okay? En este contexto inmediato se está hablando de transacciones de negocio acá para Israel. El valor del peso, cuando uno incrementa el valor del peso para sacar ganancia, eso es sinvergüencería y pecado delante de Dios. Recuerden que dijimos que el pecado cuesta, tiene un valor económico y acá vemos en una manera tan simple cómo cuesta. Miqueas, el último pasaje, Miqueas capítulo 6, versículo 9, que es un pasaje bien claro. Miqueas capítulo 6, versículo 9 en adelante leo.
Tribu y asamblea de la ciudad, escuchen la voz del Señor que los convoca, pues es de sabios temer su nombre. Malvados, ¿debo tolerar sus tesoros mal habidos o sus malas ganancias y sus odiosas medidas adulteradas? ¿Debo tener por justa la balanza falsa y la bolsa de pesas alteradas? Los ricos de la ciudad son gente violenta, sus habitantes son gente mentirosa, engañan con la boca y con la lengua. Por lo que a mí toca, le demoleré a golpes, te destruiré por tus pecados. ¿Ok? Acá vemos que las transacciones de negocios debían ser hechas según la palabra de Dios con toda integridad. Nota aparte, ¿ven que acá el relativismo no encaja? Hoy en día vivimos en una sociedad en donde lo que es verdad para ti es tu verdad, pero no es verdad para mí. Ahora imagínense, eso es una ficción. Porque si lo llevamos al tema de negocios y quedamos que vamos a pagarte $80 al día por hacer un trabajo y yo diga, bueno, no me conviene, vamos a ser relativos, te voy a dar 20 al día. Porque es como yo interpreto que debo de darte. El relativismo no encaja en temas de negocios. Cuando hay un contrato de por medio, es lo que se debe de pagar y cumplir. Uno no paga según cómo se siente o si tiene o no tiene plata. Una vez que uno se compromete en lo que paga. Así que todo aquel que viene a decir, esa es tu verdad relativa, uno puede entonces aplicarlo así. ¿Cómo explicas esto con el trabajo? Si tu jefe te dice, hoy me da la gana de pagarte $20 nomás y no tus $100. Total es relativo. Ahí sí echamos la queja, porque entendemos lo que es justo. Y acá Dios le está diciendo a su pueblo que ellos deben de ser una sociedad justa, ¿ok? Entonces la revelación de Dios habla de la integridad de cómo se hace negocios. Al final, uno debe estar contento con la creación de Dios como Él la diseñó y debemos de aprender a vivir según su diseño, y este es el diseño bíblico, ¿ok? Entonces seguir las normas de justicia es esencial para que en una sociedad funcione. Israel iba a funcionar bien si seguían estas normas de justicia. Un dato interesante que me gustaría comunicar. La clase de abogados, los abogados han venido incrementando a medida que la sociedad ha venido regresionando. A medida que la moralidad ha venido disminuyendo, los abogados han venido incrementando. Hay un paralelo entre la proliferación de abogados, porque es una señal de decadencia moral y legal. Miren los datos, esto lo saqué. En Estados Unidos, en 1990, estamos hablando hace 17 a 18 años atrás, por cada 100,000 habitantes, ¿ok? Por cada 100,000 habitantes había 730,000 abogados. 730,000 abogados. Eso es un 70% del total de todo el mundo. En 1990, en el mismo año, Japón tenía 11 abogados por cada 100,000 habitantes. ¿Ok? Las Naciones Unidas, Britania, 82 por cada 100,000 habitantes. Alemania, 111. ¿Ok? A ver. Científicos. Japón tenía 115 científicos e ingenieros por cada abogado. O sea que Estados Unidos, sean estos números una exageración o no, Estados Unidos tenía más abogados que la misma población necesitaba. Y eso te dice porque el país había caído en una corrupción donde la ley era interpretada a la manera del mejor abogado. Ya no había reglas, constitución. Pero ahora si tú puedes pagar un abogado, esa te reinterpreta la ley. Y acá la ley de Dios no está a sometimiento de una interpretación de, a mí me parece que esto es lo que Dios quiere decir. Es clara y sencilla. Fija. Esto es por esto, punto. No hay manera de reinterpretarla, ¿ok? Eso es interesante.
Ok, termina el versículo 15 diciendo que los días se alargarán. Este es causa y efecto del principio que Dios ha puesto en la dimensión económica de la creación. Tiene que ver con el quinto mandamiento de honra a tu padre y madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Acá la Biblia exhorta a los israelitas, a los judíos y a nosotros también a que seamos justos con nuestras negociaciones mutuas. ¿Okay? Y hay una promesa de longevidad. Obviamente, si somos justos en cómo vamos a manejar negocios, vamos a tener una sociedad estable y ordenada. Si yo no estoy preocupada porque me van a robar o se van a aprovechar de mi trabajo, vamos a vivir en una sociedad estable y ordenada. Y si tenemos una sociedad estable y ordenada, la vida se alarga. Y es más, está comprobado que los países que tienen una longevidad de vida larga está relacionado al trato justo, no solamente al modo de vivir, un modo sano, saludable, ¿no? Vida larga, pero a la forma de cómo se respetan las normas y las reglas. Un ejemplo bien sencillito. Yo he escuchado a mucha gente que dice, cuando regreso a mi país la gente se ve más vieja que cuando se vive acá. ¿Y a qué se debe? Es el sistema del mundo, donde hay más corrupción. La corrupción existe en todas partes, pero donde hay más corrupción y menos regularizaciones, la vida decae y la vida se acorta. Eso tiene que ver con cómo se refleja en la sociedad. La Biblia nos lo dice. Entonces, si respetamos la ley y tenemos una sociedad estable y tenemos hijos que respetan la autoridad, empezando de los padres, van a poder vivir largamente, porque no se van a estar matando, ni abusando, ni codiciando. Pero si tenemos gente que no respeta la ley y estamos en la ley de la jungla, donde cada uno hace lo que le da la gana, el estimado de vida se va acortando. Más delincuencia, más desorden, más enfermedades, más estrés, etcétera, y es lo que se vive en países de tercer, como lo llaman, y cuarto mundo. ¿Okay? Y Dios dice, es una abominación, versículo 16. Porque Él aborrece a quien comete actos de injusticia. ¿Okay? Seamos conscientes de cómo hacemos nuestros negocios, que aún en la práctica de la ética de trabajo y de cómo yo manejo el dinero, eso da gloria a Dios. Si lo hago de una manera íntegra y justa, estoy sirviendo el diseño de Dios y le estoy honrando. Pero si lo hago de una forma mañosa, desventajosa, donde me aprovecho del desventurado, no estoy glorificando a Dios. Y más cuando ahora conocemos la palabra. Era una ley que estaba en Israel. Los últimos versículos, 17 al 20, termino. Dice, recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados, a los más vulnerables. No tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides. Y acá tenemos que habla de la guerra santa. ¿Okay? Pasajes que está hablando de cómo Israel debe conducirse en la guerra santa. Ya a través de Deuteronomio hemos visto estos pasajes de regulaciones de cómo Israel tenía que hacer guerra. Y acá, ojo, la guerra santa era la guerra de Dios trayendo juicio a estas naciones. Era Dios el que ponía las reglas y había procedimientos especiales. No era el pueblo de Israel abusando de poder y aprovechándose, que era Dios usando a Israel. Amalek eran de los descendientes de Saúl, según Génesis 30, versículo 15 al 16, y Amalek se convirtió en un símbolo de maldad para Israel por sus técnicas de agresión. El pasaje que se menciona acá es Éxodo 17, 8 al 16, cuando atacó a Israel cuando salía de Egipto por la retaguardia. O sea, atacó a los más vulnerables que estaban atrás de la fila, niños, ancianos, mujeres. Los atacó. Los amalecitas viven al sur del Mar Muerto, grupo nómada. Recuerden que Saúl no cumplió con la orden de exterminar, dejó al rey vivo en 1 Samuel 15:2, y Dios dijo, se complace Dios de los holocaustos, de los sacrificios, porque él no mató de las cosas de los amalecitas diciendo voy a ofrecerle en holocausto al rey, las ovejas, todo.
y al rey lo dejó vivito y coleando. Y vino Samuel y lo mató, ¿no? Hizo lo que Dios había pedido. David fue el que eliminó a los amalecitas, ¿okay? En el capítulo 27 de Primera de Samuel. Él sí cumplió la ley. Versículo 19 dice, borrarás la memoria. ¿Okay? Y esto está relacionado con los versículos 5 al 10, donde el hermano que no quería cumplirle a su hermano, el no cumplirle era borrar la memoria de su hermano y solamente guardar su nombre. Y acá entonces tenemos como un paréntesis que une lo que empezó el capítulo 25 con la parte final, ¿ok? En los versículos 5 al 10 se discute la pérdida de un hermano sin descendientes. Aquí se ordena la pérdida de descendientes. Los amalecitas tenían que ser borrados. Versículo 18 se nos da la razón. Ellos no temían a Dios. Atacaron a los más vulnerables de Israel y por eso Dios dice tenían que morir. ¿Okay? Esa es la razón que se nos da. Concluye entonces. Israel fue llamado por Dios en este pasaje a que luche contra el mal. Por la ley, la Biblia dice que conocemos el pecado y somos conscientes de nuestra necesidad de un Salvador. La ley nos apunta a nuestra necesidad de que no podemos cumplir esto a la perfección y necesitamos un Salvador. Que el Señor nos ayude entonces a continuar estudiando. Vamos a seguir con los capítulos 26 en adelante. La próxima semana voy a hacer un breve resumen. Vamos a parar ahí para poder discutir estos temas que hemos venido hablando.